Buenos días. En este vídeo vamos a aprender a calcular las medidas de dispersión de un conjunto de datos cuando tenemos una tabla de datos agrupados. Bien, en primer lugar voy a mostraros cuáles son las medidas de dispersión que vamos a calcular en este caso, ¿vale? Sería el recorrido, ¿de acuerdo? Es una medida de dispersión muy burda, es la diferencia entre el valor máximo y el mínimo. Por otro lado tendríamos la varianza, que la podemos calcular con la expresión tradicional, que es esta que está aquí, o bien a partir de los momentos. ¿Vale? La diferencia entre el momento de segundo orden respecto al origen menos la media al cuadrado, momento de primer orden respecto al origen al cuadrado. Esta es la expresión del momento de segundo orden respecto al origen, este A2, y A1 no es más que la media. Por último tendríamos la desviación típica y también pues tendríamos el coeficiente de variación, que no está aquí la expresión, que no es más que la desviación típica entre la media. Bien, vamos a comenzar. Pues en primer lugar vamos a calcular lo que es el recorrido y en este caso lo vamos a hacer de una manera manual. Bien, digo que lo vamos a hacer de una manera manual porque vemos que aquí el primer valor están ordenados, es 155, el último es 205, entonces simplemente en este caso lo que vamos a coger es la diferencia entre el 205 menos el 155. Es un recorrido de 50. Bien, si tuviéramos estos dos datos separados, es decir, LI-1 y LI separados en columnas distintas, de acuerdo, aquí simplemente lo haríamos con las fórmulas máximo menos mínimo del conjunto de datos que tuviéramos ahí marcado. Pero como no es así, pues lo podemos hacer de manera manual, que es muy sencillito. Bien, ¿qué más tenemos ahora? Ahora lo que tenemos es la varianza. Vamos a calcular la varianza. ¿De acuerdo? Y la vamos a calcular por dos vías. ¿Vale? La primera que vamos a calcular va a ser a partir de la expresión tradicional de la varianza, que no es más que la suma de las diferencias de cada uno de los valores respecto a la media al cuadrado, multiplicado por n sub i, si está repetido, dividido entre n. ¿Vale? Entonces eso es lo que vamos a calcular. Vamos a calcular aquí, aquí vamos a generar una columna que sea, por así decirlo, el numerador antes de sumar. Entonces vamos a poner x sub i menos x med, que hace referencia a la media. Esto lo elevamos al cuadrado y lo multiplicamos por n sub i. Esa va a ser la expresión. ¿Vale? Eso es lo que vamos a calcular. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo calculamos? Ponemos igual o más, abrimos paréntesis y cojo el valor de x sub i, que en este caso es la marca de clase, lo recuerdo, cuando tenemos datos agrupados lo que hacemos es generar una marca de clase que es el valor representativo de estos datos, la marca de clase, eso es menos la media que hemos dicho que es este de aquí lo teníamos, o aquí, es el mismo valor, elevamos al cuadrado, ¿vale? Con el símbolo del gorrito hat, y lo multiplicamos por las veces que se repite, por la frecuencia absoluta, este de aquí. ¿De acuerdo? Bien, ya lo tendríamos. Este sería el valor. Y ahora lo que quiero es que cuando yo copie esta expresión hacia abajo, pues todo esto cambie y se vaya desplazando hacia abajo, pero sin embargo el valor de la media que está aquí se mantenga constante. Como voy a copiar por filas, ¿vale? En una misma columna me voy a desplazar fila arriba, fila abajo, lo que fijo es la fila. Doy a Enter. Y lo que hago a continuación es arrastro, copio, ¿vale? ¿Y aquí qué hago? Vamos a ver, aquí tengo la suma, lo puedo copiar y pegar sin problema, que va a ser la suma de todo lo que está ahí arriba, y aquí que tengo el promedio, que es esta suma dividido entre n. Fijaros que lo que hacer es la suma de todo esto, que es esto de aquí, dividido entre n. Pero como tengo aquí que no está fijado el valor de n, lo que ahora me voy a desplazar es hacia la derecha, lo que no quiero que se mueva es esta columna. Así que lo que fijo es la columna. Ahí pongo, copio y pego. ¿Vale? Este sería, bueno, voy a copiar el formato para que todo esto se vea de una manera homogénea. Bien, vamos a quitarle unos pocos decimales que queda un poquito feo. Y aquí tendríamos esta expresión. Esto que está aquí, este 9443, es el valor de esta varianza. Bien, lo que vamos a hacer ahora es calcular esta varianza a partir de la diferencia de los momentos. ¿Vale? ¿Cómo lo calculo? Aquí lo tengo. Sé que la varianza, que es esta expresión, es el momento respecto a la media del orden 2, es igual que esto, ¿vale? No es más que la diferencia de el momento respecto al origen de orden 2, que tiene esta forma, menos el momento respecto al origen de orden 1, que es la media, al cuadrado.
Me voy a calcular aquí de manera subsidiaria el momento de orden 2 respecto del origen. Entonces, ¿qué pongo aquí? Copio, ¿vale? Si queréis copio esta columna y ahora borro todo esto, ¿vale? Voy a borrarlo, ¿vale? Ahora que para que se calcule, y aquí le voy a cambiar el nombre y voy a poner xy2. xy2 es simplemente x al cuadrado, ¿vale? Entonces, ¿qué hago? Puedo hacer de varias formas. Puedo coger x, la marca de clase elevado al cuadrado, y multiplicarlo por n, o bien, como ya tengo aquí x por n, pues cojo esta columna y lo multiplico otra vez por x. Si multiplico xn por x, tengo x cuadrado n, ¿vale? Pues sería otra forma de hacerlo. Lo voy a hacer en este caso así, ¿vale? Por ir cambiando. Entonces, copio, pego, esta es la suma y esta es la media, el momento de orden 2. Este de aquí justamente es A2, ¿vale? Y esto es M2. Y esto es A1, o la media, ¿vale? Entonces, A2 hemos dicho que es esto de aquí. A1 es la media. ¿Cómo calculo la varianza? La voy a calcular aquí a la derecha, para que veáis que va a salir el mismo valor. Sería el valor de este A2, o este de aquí, me daría igual cualquiera de las dos celdas, menos el valor de A1, que es la media, al cuadrado, elevado al cuadrado, y para que veáis que sale exactamente la misma expresión. A mí personalmente me gusta más a partir del momento respecto al origen, como he dicho en el vídeo anterior, ¿vale? Pero bueno, aquí en Excel me es indiferente hacerlo de una manera u otra. Esta es más rápida, evidentemente, la directa, porque aquí además no me confundo. Bien, vamos a continuar. Vamos a calcular la desviación típica. La desviación típica no es más que la raíz, ¿vale? La raíz de la varianza. Y lo que obtenemos es que la desviación típica es raíz de este valor. Y ahí está. Esta sería la desviación típica. Y por último, el coeficiente. Voy a copiar esta expresión. Uy, perdonad. Aquí. Vale, voy a poner aquí coeficiente de variación. ¿Vale? Coeficiente de variación no es más que la desviación típica dividido entre la media. Si hago esto, me sale que en este caso, ¿vale? La desviación típica dividido entre la media, pues toma ese valor, ¿vale? Bueno, pues esto sería todo y así se calcularían estas medidas de dispersión en el caso de estadística descriptiva con datos agrupados.